Adelante, hermana. Ya, oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Estamos muy agradecidos, Señor, por enviarnos a tu Hijo Jesucristo, Señor. Estamos recordando su nacimiento, Señor, y estamos aquí unidos en ese amor grande que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo, Señor. Estamos aquí unidas todos en tu presencia, Señor, porque tu palabra dice, 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y Señor, estamos aquí felices porque tú estás en medio de nosotros, porque tú tienes el control absoluto de nuestras vidas, Señor, de lo que vamos ahorita a aprender, a hablar, a leer tu palabra, Señor, y estar más afianzados, Señor, en tu amor, en tu perdón, Señor, y en tus bendiciones que son nuevas cada día, Señor, dándote las gracias, el honor y la gloria a tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Pues continuando, hermanos, con este análisis que hemos venido haciendo en las últimas semanas, hoy vamos a responder una pregunta. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Estaremos estudiando el libro de los Hechos, su capítulo 2, así que abran su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos a estar viendo los 13 primeros versículos de este capítulo. Algunos hermanos que son tan salvos como los otros piensan que el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto en la ciudad de Jerusalén, allí hubo gritería, hubo saltos y hubo danzas. Déjenme decirles que durante años yo pensé así, no pensé de otra manera. Digo esto porque este tema que vamos a tratar hoy no es un tema para irritar a nadie, es un tema que es importante nutrirnos todos porque cualquiera puede pensar así de esa manera. Ahora, si los 120 fueron bautizados por el Espíritu Santo de esta manera, y como se cree que ese bautismo siempre debe estar acompañado de manifestaciones visibles, sucede que en algunos lugares motivan a los hermanos para que, ya habiendo sido salvos, busquen la misma experiencia del día de Pentecostés. Le dicen, hermano, usted tiene que vivir lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó aquel día de Pentecostés? Al decir esto, no tengo la intención de herir los sentimientos de hermanos por los cuales Cristo murió. Esto no se trata de una competencia doctrinal ni de ridiculizar a ningún hermano, porque estas cosas no son fundamentales para la salvación. Una persona puede creer que sí, creer que no, y esto no es fundamental para la salvación. Ahora, sí que es mi responsabilidad en el caso actual, para que nosotros veamos detenidamente lo que dice la Biblia. La Biblia sí nos dice con claridad qué fue lo que pasó el día de Pentecostés, qué fue lo que sucedió. Aparece registrado en la Biblia, y lo que la Biblia no dice, y aquí sí tengo que ser enérgico, nosotros no podemos añadírselo. No podemos decir que la Biblia señala algo que no lo dice. Y vamos a ver la cita bíblica. Yo voy a leer
esta cita bíblica, Hechos capítulo 2, desde el verso 1 hasta el 13. Yo la voy a leer ahora, pero vamos a ir viendo paso a paso estos versículos, así que ustedes más adelante, cuando yo les indique, van a leer otra vez estos versículos. Pero vamos a leer el pasaje para que tengamos una panorámica un poquito clara acerca de esto. Capítulo 2 de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu estaba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y lo que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Esto es lo que dice acá el pasaje, hermanos. Ahora, miren lo que vamos a hacer. Ya vimos lo que dice el pasaje, así a la ligerita. No menciona que alguien estaba saltando, ¿verdad? No lo encontramos, pero vamos a verlo ahora minuciosamente. Vamos a ver este pasaje por parte. Así que vamos a verlo primero. Y quiero que alguien ahora se repita leyendo el verso 1 y 2. Ahora vamos a analizar este verso 1 y verso 2, y así sucesivamente podemos analizar diferentes detalles. Es importante, hermanos, de que en nosotros, pues si queda alguna duda, alguna inquietud, como siempre, la tratemos, porque precisamente de eso se trata el estudio bíblico, conocer a fondo la palabra de Dios. Vamos a ver, vamos a leer verso 1 y 2. Alguien que me ayude a leer ahora. Cuando llegó el día Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hermanos, el día de Pentecostés, creo que todo el mundo en este grupo sabe lo que es esto, ¿verdad? Porque nosotros estudiamos hace un tiempo las 7 fiestas judías, y Pentecostés es la 4ª fiesta que celebran los judíos. Primero Pascua, panes sin levadura, la primicia, y 4ª Pentecostés. Así que es una fiesta judía. Cuando llegó ese día, dice la palabra de Dios que temprano en la mañana se produjo un estruendo en el cielo, una explosión hubo. ¿Dónde se produjo la explosión? Sobre el lugar donde estaban reunidos los 120 discípulos del Señor.
¿Dónde estaban ellos? Estaban en un aposento alto, una segunda planta, hermano. Eso es la expresión segunda planta, no aparece así antiguamente, pero eso es un aposento alto, es una segunda planta. Así que dice la palabra de Dios que se produjo un estruendo, una explosión que se oyó en toda la ciudad de Jerusalén. No fue una explosión que se oyó solo en el lugar donde ellos estaban. Aquella explosión fue la llegada del Espíritu Santo. Llegada del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es Dios, siempre ha estado en la tierra. Es la manifestación del Espíritu de Dios donde vino a esta tierra a habitar en el hombre, a habitar en el ser humano. Así que por eso se produce este impacto. Ahora, noten lo que dice el versículo 2, que en el aposento alto donde ellos estaban, ¿qué se sentía? ¿Qué se sentía? ¿Qué ven en el verso 2? Un viento recio. Como un viento. Imagínense, hermanos, lo que está. Aquel lugar estaba cerrado. Estaba cerrado y de repente se sentía como un viento moviéndose dentro de aquel lugar. Miren, la palabra espíritu y la palabra viento se escriben igual, tanto en griego como en hebreo. En hebreo es ruach, la palabra viento, y es lo mismo que se usa para espíritu. En griego es el neuma, de donde viene la palabra neumático. Sabemos que el neumático se le llama a la llanta, a la goma del auto, porque está llena de aire. Tiene que ver con aire. Ahora, no es que el Espíritu Santo es un aire, pero cuando se manifestó aquel día, dice que los 120 sentían como un viento recio. Mano, esto fue algo extraordinario. Esta gente, imaginémonos aquí, en este salón donde nosotros estamos, que está totalmente cerrado, y de repente comienzan los cabellos de la dama a moverse y la ropa nuestra a moverse, un viento recio. Aquello era una evidencia de algo extraordinario que estaba pasando, algo que debía quedar como testimonio de lo que Dios estaba haciendo. Ahora, aquí hay un detalle muy importante. Vamos a ver cómo estaban los 120 cuando llegó el Espíritu Santo. Me imagino que estaban de rodillas, ¿verdad? De rodillas, ahí es. ¿Sí? ¿Sí? Unánimes juntos. Unánimes juntos, pero no dice. No dicen que estaban. Pues mire, dice la posición, véanlo bien. ¿Cómo estaban? Estaban sentados. No estaban de rodillas. Cualquiera pensaría, yo me imaginaría que lo mejor es que estemos de rodillas, humillados, pero no, cuando llegó el Espíritu Santo, dice que ellos estaban sentados. Pero pastor, ¿dónde dice sentados? Sí, lo dice al final del verso 2. Sí. Sí. Dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Déjenme decirle que la impresión de uno sería que esta gente estuvieran de rodillas, ¿verdad? Orando, porque estaban buscando allí, esperando la bendición del Señor. Así que noten, estaban sentados porque ellos estaban esperando y allí llegó la presencia del Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo. Verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Noten esto, hermano. Ya Juan el Bautista había predicado algo. ¿Qué había dicho Juan? Acerca en fuego. Juan dijo, yo bautizo en agua, pero viene detrás de mí alguien
que bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esta era la señal. Quiero que entiendan esto. Esta es la señal. Una señal visible, evidente. Era visible una especie de llama de fuego sobre la cabeza de cada uno. Los 120, cuando uno miraba a los demás, veía como una flama, una llama sobre la cabeza de quienes estaban allí. Así que fue una experiencia maravillosa, extraordinaria, algo irrepetible, porque acá es donde está el asunto. Si alguien piensa que tenemos que reproducir lo que pasó el día de Pentecostés, entonces tienen que buscar el viento también, ¿verdad? Tienen que encerrar a la gente en un lugar y que se produzca el viento impetuoso y que se vean como llama de fuego sobre la cabeza. Es para que entendamos aquel acontecimiento, un acontecimiento único. Dios estaba viniendo a la tierra a morar permanente en el hombre. Y estas fueron las señales acerca de este acontecimiento extraordinario. Así que todos aquellos detalles eran elementos para que no quedara ninguna duda de lo que había sido profetizado, lo que Jesús les había dicho a los discípulos. Recuerden que Jesús en el capítulo 1, verso 4, aquí mismo de los Hechos, Jesús les dijo que no se fueran de Jerusalén, que esperaran la promesa del Padre. ¿Y cuál era la promesa del Padre? El bautismo del Espíritu Santo. Ya sabemos que es el bautismo del Espíritu Santo, es la presencia eterna, permanente de Dios en una persona que ha sido redimida por la sangre de Cristo. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Es un concepto muy sencillo, muy fácil de nosotros recordar y que cumple con todos los requerimientos que aparecen en la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ver. Verso 4. Alguien anímese a leer. Y fueron todos. ¿Vale alguien, hermano? No. Y fueron ¿verdad? todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí está hablando de llenura, hermanos. Aquí la palabra de Dios está hablando de llenura. Noten, fueron todos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. No dice, fueron bautizados. Entonces, ¿cómo es el asunto? Aquí está hablando de llenura. Es que el bautismo del Espíritu Santo no produce evidencia visible. La llenura sí produce, pero el bautismo no. Es una actividad que se produce directamente en el alma, a lo interno de una persona. Así que la llenura es la que produce el hablar en lenguas, no el bautismo. Cualquiera diría, pero sí, fueron bautizados. Sí, hermanos, fueron bautizados en el Espíritu Santo, los que estaban allí, y ya nosotros sabemos que esta gente, después de ser cristiano, ya durante 3 años y medio es que recibe el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué ellos fueron bautizados 3 años y medio después de conocer a Cristo? ¿Por qué? ¿Saben la respuesta? Sí, por la promesa que dice que me voy, pero no voy a dar huérfano y no enviaré. Exacto. El Espíritu Santo todavía era futuro, es decir, su morada permanente en el hombre, no su presencia en la tierra, porque el Espíritu Santo siempre ha estado en la tierra, Él es el creador, Él es Dios. Pero su morada en el ser humano redimido, esta es la primera vez, no había sucedido antes. Por esto es que los 120, ya después de tener 3 años y medio sirviendo a Cristo, es cuando son bautizados
por el Espíritu Santo. No vamos a ver que esto se va a repetir en cristiano más adelante, como tristemente se cree. Ahora, ya sabemos nosotros que estos 120 que estaban allí eran salvos, pero ahí fueron bautizados. Noten esta diferencia que tenemos en cuanto a los tiempos actuales, y ya hemos explicado porque ellos no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, ni nadie había experimentado el bautismo del Espíritu Santo en la antigüedad. Si yo le preguntara, Lee, ¿qué tú crees, hermana Lee? Escucha bien la pregunta. Bueno, está lejos del micrófono. Pero, Lee, antes de este momento del día de Pentecostés, hubo personas en el Antiguo Testamento que fueron llenos del Espíritu Santo. Oye bien, no bautizados, sino llenos del Espíritu Santo. ¿Qué piensas, sí o no? ¿Qué crees? Llenos del Espíritu Santo. O sea, no, lleno. Vamos a ver, Lee, esa botellita de agua que tú tienes, ¿está qué? Casi. Bueno, casi. Está casi vacía. Ustedes no están viendo, los hermanos que están por Zoom. Pero, Lee, ¿cómo estuvo esa botella? ¿Y qué pasó? Se va vaciando. Entonces, eso pasaba en el Antiguo Testamento. Pregunto otra vez, ¿cree que en el Antiguo Testamento hubo gente, profetas, siervos de Dios que estuvieron llenos del Espíritu? Sí. Sí, hermano. Solo así podían recibir la revelación del Antiguo Testamento, los libros de la Biblia, los profetas, fueron llenos. Lo que no hubo nadie bautizado, el Espíritu Santo, que hacía como esa botellita, bajaba su nivel de consagración delante de Dios. Hoy tenemos lo mismo, tenemos la llenura del Espíritu. El cristiano debe mantener la llenura. Lo que un cristiano no está luchando es por el bautismo del Espíritu. El bautismo es una experiencia, es un acto que se produce una sola vez. En el momento de la salvación, lo que hay que procurar es la llenura, y ahí es donde el cristiano tiene que consagrar su vida para mantenerse lleno del Espíritu Santo de Dios. Así que vamos a ver, hermano. Hemos vuelto a leer 4 versículos, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Ven aquí en alguno de estos versículos griterías, danza o salto. Podemos leer a una sola palabra en estos versículos que nos diga a nosotros, sí. Y alguien dice, sí, pero que estaban hablando en lengua. Sí, pero yo puedo hablar en idiomas tranquilo, ¿verdad? Yo no tengo que, pensemos que de repente yo comience a hablar en chino. No tengo que gritar para hablar en chino. Yo puedo hablar en chino con el mismo nivel de voz que estoy hablando en español. Así que no, acá no está diciendo que por hablar en lenguas estaban gritando. Y no vemos esos detalles aquí. Ahora, vamos a seguir leyendo. Hay dos preguntas en la misma. Yo sé que puede haber inquietud en los participantes. Cuando dice viento recio, si es un viento con viento recio, podía mover la gente. Bueno, eso es solamente una pregunta, sí, no una afirmación. Yo lo que entiendo acá como viento recio, porque de haber producido como ese tipo de efecto ya físico en las personas, de alguna manera el pasaje lo dijera. Pero lo que dice que se sentía, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, el viento llenó la casa. Pero no parece aquí que el viento estaba moviendo a las personas. Recordemos que no era un viento físico. Como un viento, dice. ¿Cómo? No quiere decir que era. Así que, pero, Parecía. o sea, se sentía, pero que recuerden que no es un viento físico, es la presencia de Dios.
es la presencia de Dios, es la presencia del Espíritu Santo. Lo que allí estaba es algo extraordinario, es algo que, bueno, no aparece en la Biblia otro caso parecido, ¿eh? No aparece nada igual a esto. Y la otra pregunta es con relación que hablaron lengua. El hablar lengua es actualmente. La próxima semana vamos a tratar, acá lo tengo, las reglas bíblicas para el uso del don de hablar en lenguas. Así que le vamos a dedicar tiempo. La próxima semana vamos a ver en detalle lo que la Biblia dice No se lo pierde. sobre hablar en lengua en este mismo lugar, a esta misma hora. No se lo pierdan, porque vamos a tratar todo esto. Hoy solo vamos a limitarnos a ver esta parte, hermano, para que vayamos como un edificio, edificando y haciendo más sólido lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta antes de leer los versos 5 y 6? Pues leamos versos 5 y 6. Vamos a ver lo que nos dice. Amén. Hermana Beatriz. Ya. Hechos 2, 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hablar en su propia lengua. Noten, hermanos, aquel era el día de Pentecostés. Los judíos de diferentes lugares del mundo iban a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. Esto es fácil de nosotros conocerlo porque casi en todos los países del mundo hay comunidades judías. Hay judíos en diferentes lugares, nacen en países donde se habla español, se habla inglés, se habla francés, alemán. ¿Y qué aprenden esos judíos en esos lugares? Idiomas, pero son judíos. Ellos no renuncian a su origen nacional como judíos. Los podemos ver en diferentes lugares. Usted puede identificar fácilmente un judío hasta por su vestimenta. Algunos visten de negro con un sombrero negro, otros andan con el kipá, que a veces lo vemos medio curioso y decimos cómo no se recae, pero ellos tienen su truquito para su técnica, para esas cosas. Ahora, sin embargo, son judíos. ¿Y qué idioma hablan? El idioma del lugar donde han nacido. Hablan hebreos, ellos procuran también aprender la lengua hebrea. Entonces, el día de Pentecostés es lo mismo que nosotros tenemos. Tenemos judíos que vienen de todas partes allá. Ahora, noten qué fue lo que atrajo a todas las personas. Porque recuerden, los 120 estaban solos allí. Estaban en una segunda planta, el lugar estaba cerrado, aquello estaba tranquilo, esta gente no estaba diciendo alguna gritería y haciendo estas cosas, no, estaban tranquilos allí, estaban orando, unánimes. Y de repente se produjo algo. ¿Qué fue lo que atrajo a la gente para llegar al aposento alto? ¿Pueden verlo acá? Vamos a ver, ¿qué fue lo que atrajo a las personas? Algo que atrajo, yo lo mencioné. Creo que le mando a Julieta. El estruendo, dice que un estruendo. Exacto. Vamos a ver. Si ahora mismo hay un estruendo, usted sale corriendo a ver qué pasó. ¿Verdad que no? No. Probablemente no. Se escucha una explosión en un sitio y probablemente la gente no se acerque. ¿Por qué? Pero si aquí sí en este edificio. Bueno, salimos corriendo. No acercarnos a ver, salimos corriendo. Por precaución. La gente tonta
lo que hace es que acercarse a donde está. Yo me declaro ignorante, pero en mi experiencia hay un ruido, la gente lo que sale es a ver. A ver, lo ¿qué que pasó? ¿Qué fue lo que por ejemplo, hay un ruido de un accidente, ¿verdad? ¡Bum! Que suena en la calle, la gente sale a ver qué fue lo que pasó. Ahora, recuerden, hermanos, ¿qué explosiones había en aquel tiempo? Porque hoy día puede haber una explosión y uno dice, ¿qué sería? Puede ser un fuego artificial, ¿verdad? Puede ser, qué sé yo, una explosión de un depósito de gas, lo que sea. En aquel tiempo no habían explosiones. Los truenos era lo único que sonaba estridente. Entonces, Dios es muy sabio. La llegada del Espíritu produjo esta explosión. Es algo extraordinario. Esto no se explica sencillamente como una explosión. Es la manera humana de poder expresar esto. Recuerden que es la presencia de Dios a morar en el ser humano que ha venido a este mundo, y el estruendo, aquella explosión. En aquel lugar la gente pudo darse cuenta dónde se produjo la explosión. Fue en el aposento alto, y la gente empezó a reunirse. Hermano, no fue que como estaban hablando los 120 en lengua, la gente oyó, no, fue el estruendo. El estruendo es lo que atrae a las personas. ¿Por qué? Porque esta gente que estaba reunida allí en el aposento alto no hablaron en lengua todos juntos. Se dirá, pero ahí dice la Biblia que en el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu estaba que hablasen. Pero vamos a ver unos detalles interesantes que aquí están, porque es importante que nosotros entendamos que no hablaron en lenguas todos juntos, sino separados los unos de los otros. Vamos a ver, quisiera que alguien se lea los versos desde el 8 hasta el 30. Vayan tomando en cuenta una serie de detalles, pero nosotros el tiempo que queda se lo vamos a dedicar a analizar estos puntos que aparecen aquí. Vamos a ver. Verso 8 hasta el 13. Alguien, por favor. Perdón, dije 30. 13. Hermana Doralisa. Sí. Imagino que algunos dijeron que no iban a leer. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Malfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo uno a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Hermanos, aquí hay varios detalles que es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque si leemos rapidito, vamos a ver que los 120 estaban hablando en lenguas al mismo tiempo, todos hablando en lenguas, y también vamos a tener un concepto erróneo de dónde se desarrolló el hablar en lenguas, que es lo que vamos a analizar ahora en este momento. Entonces, miren,
varias cosas podemos deducir de lo que pasó aquel día. Recuerden, era temprano en la mañana. Si nosotros vemos el verso 13, dice que de los que llegaron a aquel lugar, algunos se burlaron, ¿verdad? Y dijeron que estaban llenos de mosto, borrachos, estaban tomando el jugo de la uva. Ahora, miren lo que dice Pedro para que tengamos una idea de la hora en que aquello aconteció. En el verso 15 dice Pedro, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Hora tercera del día eran las 9 de la mañana. Entonces, al mirar nosotros estos detalles aquí, es importante de que entendamos la reacción de las personas que escucharon aquella explosión. Se produjo la explosión, todo el mundo salió corriendo. La ciudad de Jerusalén estaba llena de judíos. ¿De dónde venían ellos? De diferentes países. Habían venido a celebrar y aquel día pasaron estos acontecimientos extraordinarios, no por casualidad. El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, no por casualidad, había un propósito. Estaba llena Jerusalén de muchos extranjeros judíos, es decir, judíos que vivían en otras partes del mundo. La palabra extranjero aquí no cabe, judíos que vivían en otras partes del mundo y que hablaban esas lenguas. Ahora, las personas que llegaron a aquel lugar podían escuchar y entender claramente lo que hablaban los 120, sí o no. Sí. Podían entender claramente, podían entender sin ninguna dificultad lo que estaban hablando los 120. ¿Cómo esto pudo ser posible? ¿Cómo? Miren lo que dice. Oímos esta gente que hablan en partos, en medos, y hablan, aquí se mencionan 14 idiomas diferentes que se hablaron el día de Pentecostés. ¿Eran cuántos los reunidos allí? 120. 14 idiomas. Estaríamos hablando tal vez en grupo de 9 bueno, esto no podemos nosotros determinarlo, ¿verdad? Pero 14 idiomas repartidos entre 120 personas, no podemos hacer un cálculo matemático y decir a tanto por idioma, no sabemos, pero sí los que llegaron pudieron escuchar a los 120 y definir cada idioma. ¿Usted cree que si en un salón se reúnen 120 personas hablando 14 idiomas, alguien podrá entender algo que se dice? Es imposible. Es imposible. ¿Y cómo escucharon esta gente el mensaje? ¿Lo escucharon claro o no? Miren lo que dice el verso 8. ¿Cómo pues les oímos? Miren, el verso 7 dice que estaban atónitos y maravillados diciendo, estos no son galileos. Los discípulos del Señor venían de Galilea en su gran mayoría y no hablaban estos idiomas. ¿No son estos galileos? ¿Cómo pues nosotros le estamos escuchando hablar en estos idiomas? Ahora, para poder escuchar aquellos idiomas tenían que formarse en grupos las personas, ¿o no? Porque era la única manera de poder escuchar claro este asunto. Ahora, aquí viene otro detalle muy interesante. ¿Dónde escucharon ellos
estos idiomas? En el aposento alto. Vamos a ver. ¿Qué piensan? Los 120 estaban ¿dónde reunidos? Aposento alto. La multitud que llegó, ¿dónde escuchó? ¿Dónde escuchó en estos 14 idiomas predicar las maravillas de Dios? Predicar, escucharon la predicación del evangelio en 14 idiomas por grupos, porque para poder oírlo, eso tuvo que formarse por grupos. Yo entiendo que alguien estaba hablando en árabe y los judíos que habían nacido en Arabia oyeron que están hablando en árabe y se acercaron porque no entendían los otros idiomas. Es como si acá en este grupo, en el grupo de Zoom, hay personas de diferentes nacionalidades y se comienza a oír el idioma de esa nacionalidad, la persona va inmediatamente a decir, estoy escuchando palabras que yo entiendo. Es como acá en Estados Unidos, nosotros a veces vamos por un lugar y vemos dos personas hablando y están hablando en español y inmediatamente lo identificamos, ¿eh? A veces yo pienso que a todos nos ha pasado esto, que hemos estado en algún lugar y hay dos personas hablando y no parece que son americanos y uno dice, ¿qué idioma será? Porque no hay manera de uno asociarlo con un idioma, pero si es un idioma familiar lo podemos identificar inmediatamente. Ahora, el idioma dominicano. El idioma dominicano y el idioma puertorriqueño y el idioma panameño, ¿verdad? Así que bueno. Dialecto. Entonces, hermanos, vamos a ver cómo nosotros resolvemos esta situación, porque los 120 están hablando 14 idiomas. ¿Y dónde estaban ellos reunidos? En una segunda planta. Esto es importante poder entenderlo. Ahora, vamos a ver si fue posible que ellos en la segunda planta, la multitud, escuchara la predicación. Era imposible, eran miles. Vamos a ver cuántos se convirtieron ese día. Quiero que alguien se lea el verso 41. Vamos a ver, capítulo 2, verso 41. Vamos a ver lo que dice. Capítulo 2, verso 41. ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien que lo lea? Ana Betsy. Hechos 2, 41. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Hermanos, 3,000 personas aceptaron a Cristo ese día. 3,000 personas. Podía reunirse en esa casa 3,000 personas. Ellos bajaron. ¿Están entendiendo esto, hermano? Los 120 tuvieron que bajar del aposento alto. ¿Y dónde hablaron las lenguas? ¿Dónde? Abajo. Abajo. Bajaron hablando en lenguas, pero las lenguas las hablaron abajo. Me imagino que habría allí algún terreno, un lugar amplio, y comenzaron a hablar en aquellas lenguas y la gente que se había reunido dijeron, oh, mira, está hablando en medo, déjame acercarme, porque esta es mi lengua donde yo nací. Y el grupo de los medos oyó a alguien de los 120 que estaba hablando, o a más de los 120. Recuérdense que no era uno solo que estaba hablando por idioma. En cada idioma habían varios. Entonces, esto es algo maravilloso, porque es que el Espíritu Santo tiene un orden. Pensemos que tal vez 100 o grupo de 50 o de 75 se estaban juntando con cada uno de lo que estaban hablando en esos idiomas. Me parece ver 120 grupos, uno hablando en lenguas y
el grupo de personas alrededor, 120 grupos de personas escuchando allí. Es importante tener esto claro en nuestra mente porque recuérdense, 3,000 personas aceptaron a Cristo. Y el verso 13, ¿qué dice? ¿Qué dice el verso 13? ¿Alguien que vea el verso 13? Mas otros burlándose decían, están llenos de mozos. O sea, aparte de los 3,000 que aceptaron a Cristo, pudo haber habido 2 o 3,000 más incrédulos que se estaban burlando. Miles y miles de personas, hermano, es imposible que subieran al aposento alto. Es para que tengamos una idea clara acerca de esto. Miren, hay cosas que la Biblia le enseña de forma explícita, hay otras que son implícitas, que cuando uno la analiza, uno dice, no, pero aquí esto tuvo que suceder de esta manera. Era imposible, repito, que miles de personas pudieran reunirse en una segunda planta de una casa en ese tiempo, y ni aún hoy. Ni aún hoy. Recuerden que era una casa, no era un anfiteatro, era una casa, una segunda planta. Allí fue que Jesús hizo la última cena. Recuerden, ese fue el lugar seleccionado por el Señor para celebrar aquella última Pascua antes de padecer. Y aquel lugar estuvo dispuesto y disponible para los discípulos. Allí se reunieron después que el Señor ascendió a los cielos. Pero era imposible que miles de personas pudieran entrar a aquel lugar, como es imposible hoy que suceda así en cualquier lugar. Que no fuese un anfiteatro, y ese un anfiteatro no era el lugar. Había en aquella época bastante grandes, pero no había este tipo de construcción allá en Israel. Así que los 120 tuvieron que bajar de la segunda planta. ¿Y cómo bajaron? ¿Cómo bajaron? Danzando y gritando. ¿Están viendo esto, hermano? No dice la Biblia que bajaron danzando, gritando, corriendo, como muchas veces. Y esto no es una crítica, esto es algo que debemos crear conciencia en cuanto a lo que es la obra del Espíritu Santo, porque tristemente a veces se piensa, y esto lo vamos a ver con mayor detalle la semana próxima, pero a veces se piensa de que el Espíritu Santo es movimiento, el Espíritu Santo, una persona da un salto y cae encima de esta mesa del gozo, y que eso es el Espíritu Santo, pero sale de ahí y su vida no cambia. Sale de ahí, todo continúa igual. ¿Dónde está la obra del Espíritu Santo? El Espíritu Santo no viene para hacer que una persona esté dando saltos y gritos. El Espíritu Santo viene ¿a qué? A morar en nosotros, y viene a hacer una obra. Dice que el Espíritu Santo viene ¿para qué? Para 3 cosas. Para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que esa es la obra del Espíritu Santo. Y para esto ha venido el Espíritu Santo. Hermanos, esta gente bajaron caminando normalmente. Estaban en una segunda planta, no bajaron en ascensor, ¿verdad que no? Bajaron por una escalera rústica que había en aquella época, bajaron caminando normalmente, y al bajar hablaron el mensaje de Dios en un idioma desconocido para quienes lo hablaban. Ellos no entendían el idioma que estaban hablando, pero los que lo oían sí estaban entendiendo con claridad lo que esta gente estaba señalando. Por esto estaban atónitos, mire lo que dice el verso 7, estaban atónitos y maravillados porque lo oían hablar en un idioma que
los que estaban escuchando sabían que los que estaban hablando no hablaban ese idioma. Era imposible, no lo conocían. Sin embargo, estaban comunicando el mensaje de Dios en este idioma. Los de la multitud se formaron en grupos para escuchar. Ya he explicado esto. Es la única manera. Escucharon con tranquilidad. No habían 5 idiomas diferentes en un mismo lugar, hablando en 5 idiomas. No, la gente se acercó al idioma de su origen, de la nación de donde venían, y pudieron escuchar con claridad. Podemos revisar una y otra vez estos 13 versículos, y yo lo he leído, hermano, lo he releído muchísimas veces, a ver si, porque a veces estamos leyendo la Biblia y de repente decimos, hay detalles que se nos van, hay cosas que no la tomamos en cuenta, pero podemos revisar una y otra vez estos 13 versículos. Es imposible pensar que en el aposento alto los 120 estaban saltando y gritando. Todo lo que allí pasó se hizo en completo orden. Imagínense la obra del Espíritu Santo. Es ordenada, es perfecta. Y estos 120 grupos de personas, 120 hablándoles a miles, ¿a cuánto corresponderían? Si 120 le están hablando, pensemos que se juntaron 5,000 personas, que 3,000 creyeron y 2,000 no creyeron, 120 entre 5,000. Estamos hablando quizá de 50 personas, ¿verdad? 50 personas por cada uno de los 120 que estaban en aquel lugar. Se le puede hablar fácil a 50 personas en un lugar, ¿sí? Se le puede hablar. Una persona se le puede hablar. Así que, miren, otra cosa que he hecho, y yo le invito a cualquiera que ve este estudio más adelante, o aún de este grupo, revisar otros casos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos aparecen 2 casos más de personas que hablaron en lenguas. 2 casos más. Este es el primero y hay 2 más. El siguiente fue en la casa de Cornelio, que es lo que estamos estudiando, que es lo que ha dado lugar a estos análisis. Recuerden que el capítulo original que hemos estado estudiando últimamente es Hechos capítulo 10. En la casa de Cornelio se habló en lenguas. Y Pablo en Éfeso, en el capítulo 19 de los Hechos, ahí aparece Pablo en la ciudad de Éfeso, que se encontró con unos discípulos y les habló del Espíritu Santo. Y luego de que los bautizó en agua, dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en lenguas. Ahora, hermanos, en estas 3 ocasiones la Biblia menciona hablar en lenguas en el libro de los Hechos, y ninguna dice que alguien saltó, que alguien danzó. No lo dice, hermano. Y esto es asombroso. Es asombroso porque de verdad que sabemos que hay hermanos que piensan que esto es parte de lo que se requiere cuando una persona está hablando en lenguas. No pretendo herir a algún hermano que con limpieza de corazón cree que estas cosas acompañan el bautismo del Espíritu Santo o el hablar en lenguas, pero esta es la realidad de lo que dice la Biblia. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar lo que Dios dice, porque estamos acostumbrados, se nos enseñó de una manera no correcta a interpretar esta parte. Yo creo que tenemos que terminar viendo lo que Dios dice, lo que dice su santa y bendita palabra. No sé si tienen alguna pregunta. Yo he terminado ya por hoy, porque la próxima semana vamos a ver
las reglas bíblicas para el uso del don de hablar en lenguas. Así que vamos a ver, ¿alguna pregunta acerca de esto? Si es de, miren, si es pregunta de cuándo callar, cuándo hablar, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, eso es la semana próxima. Vamos a ver, preguntas. Hermana Doraliza. Pastor, sin salirme, sin desviarlo de lo de la semana que viene. Si la pregunta lleva a eso, no me la conteste. En eso se aplica, el espíritu está sujeto al profeta. Yo le hago esta pregunta porque la iglesia de la que hablo, que fue durante vivir en la capital de mi país, un muchacho estaba en esa iglesia. La celebración de la Santa Cena es un acto muy solemne, de mucha reverencia. Entonces había un muchacho que estaba hablando en lengua y el pastor, yo encuentro que él es muy bíblico. Él le dijo, por favor, haz silencio. Y el muchacho siguió con su hablando en lengua, más manifestándose más fuerte. Y le dijo, haz silencio, estamos en la Santa Cena. Si usted no se calla, lo voy a mandar a sacar. Porque él estaba como entorpeciendo el acto de la Santa Cena. Y él le dijo, el espíritu se sujeta al profeta, así que usted haga silencio. Le habló 3 veces así. Entonces yo digo, en este caso se aplica eso bíblicamente, que se sujete al profeta cuando se habla en lengua. O si la pregunta está de más, me deja saber, pero es una curiosidad. Voy a responderla ahora resumida, porque la próxima semana vamos a responder acá varias preguntas acerca de estas cosas. Así que vamos a ver cómo la Biblia dice de este don, si el don está actual, si ya el don no está. Todo eso lo vamos a estudiar, y cómo se debe realizar, cómo se debe usar este don. Pero entiendo que ese pastor que hizo eso está en orden, o sea, bíblicamente ese pastor está apoyado, porque eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que si alguien habla en lenguas y no hay intérprete, que calle en la iglesia. Así lo dice claramente la palabra de Dios. Entonces, esto no es cuestión de que alguien va a venir y va a decir, usted no puede detener el Espíritu Santo porque, bueno, yo no sé, pero ¿quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. Entonces, la Biblia no puede decir algo que contradiga la obra del Espíritu Santo, porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es lo que la Biblia señala acerca de esto? Yo solo voy a leer, pero hermano, por favor, no entremos en estos detalles, porque la próxima semana vamos a detallar todas estas cosas. Solo que vean conmigo 1 Corintios capítulo 14. Esto lo vamos a estudiar mejor. Solo lo voy a citar. 1 Corintios capítulo 14. Y vamos a ver versos 27 y 28. Escuchen bien lo que dice allí la palabra de Dios. Repito la cita. 1 Corintios capítulo 14, versos 27 y 28 dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Esto es lo que dice el Espíritu Santo. Entonces, nadie me venga a decir a mí, no, usted con eso está deteniendo el Espíritu, porque el Espíritu aquí está hablando. Este es el Espíritu Santo, que es quien reveló esta palabra. El Espíritu Santo dice, solo 2, a lo más 3, y por turno, no juntos, no 3 personas.
hablando en lengua junto, por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, ni uno, ni dos, ni tres, en silencio. Entonces yo entiendo que ese pastor hizo lo correcto, le pidió a ese hermano que callara, porque aquí dice la Biblia, en el verso 28, la mitad del verso 28 dice, y hable para sí mismo y para Dios. Si estaba hablando en lengua, él podía hablarle en su pensamiento. Podía hablarle en su pensamiento. Por eso lo vamos a ver con mayor detalle la semana próxima. ¿Alguna otra pregunta acerca de lo que hemos visto? Yo lo que no comprendo en esta situación es que el Espíritu Santo no va a ser nunca algo que interrumpe una adoración o sea, que estén alabando al Espíritu Santo. O sea, se me hace que alguien quiere interrumpir, entonces no el Espíritu Santo, es obra de Satanás, que tiene mucho poder de influencia sobre las personas, ¿no? Porque si están celebrando la Santa Cena, ¿por qué el Espíritu Santo va a querer interrumpir eso? Interrumpir la Santa Cena. Debe ser que es Satanás, algo... ¿verdad, pastor? Yo estaba pensando poseído. Bueno, no podemos emitir ese juicio, pero hay un factor humano de desorden. Las emociones. Un desorden humano. No necesariamente puede ser demoníaco. Sí, puede ser. Pero no necesariamente tiene que ser, pero hay un desorden ahí y hay una falta de instrucción de la palabra. Exacto. Que es el problema. El problema es instrucción de la palabra. Recuérdense que tristemente, hermano, que lo de ellos es, no, lo mío es la guianza del Espíritu y no estudian la palabra. Entonces van a cometer montones de errores y de contradicciones porque nosotros tenemos que estar sujetos a lo que dice la palabra de Dios. Analí. El Espíritu Santo ha venido aquí, te digo como que te pregunta, convencer. Ok, mira, te voy a dar la cita para que así la ponga. Está en San Juan capítulo 16, versículo desde el 7 hasta el 15. Dice en el 8, pero tome esta cita para que la lea completa. San Juan capítulo 16, verso 7 hasta el 15. Ahí está para qué viene el Espíritu Santo. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Estoy leyendo el verso 8. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que esta es la obra del Espíritu Santo, hermanos. Aquí no dice que el Espíritu Santo viene para hacer que la gente salte o que la gente grite. Dice que viene para tres cosas: convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y también dice que en el verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús le estaba diciendo a los discípulos, el Espíritu Santo cuando venga le va a terminar de revelar lo que falta de la palabra. Y eso fue lo que la obra del Espíritu, revelar que cuando Jesús estaba hablando no se había escrito el primer libro de la Biblia. ¿Y cómo se escribieron los evangelios? Se escribieron muchos años después de Cristo. ¿Cómo se escribieron? El Espíritu Santo trajo a la memoria de los escritores los hechos completos y perfectos, porque es la inspiración del Espíritu en la palabra. Así que esa es la obra del Espíritu, hermano. Lo que el problema es que hemos confundido el fuego, hemos confundido el poder de Dios con los saltos, con los zapatazos, que si yo doy un puño aquí es porque poder de Dios, y eso puede ser otra cosa, menos poder de Dios. El poder de Dios es para transformar, cambiar, hacer que el pecador se arrepienta, hacer que la persona que anda mal arregle su cuenta. Esa es la obra del Espíritu Santo. No ninguna otra cosa más.
que muchas veces se piensa. ¿Alguna otra pregunta? Esto yo voy a tener mucho cuidado en empezar bien. Uno debe creer que la palabra de Dios viene de Dios y que es infalible. Pero uno tampoco puede creer ingenuamente. Hay cosas que si a uno no le suenan bien, uno va a decir, bueno, pues es la palabra de Dios y ya. No, uno debe cuestionarla y analizarla y pedirle a Dios que dé entendimiento, ¿no? Entonces, porque uno haya leído, mira, pues tengo que hacerlo, alguien me lo dijo, pues eso. O sea, creer ingenuamente es no creer, es creer en algo falso, ¿no? Entonces, hay veces que tenemos que cuestionarlo, especialmente cuando no entendemos. Hay que buscar y preguntar, ¿no? Porque a lo mejor por eso caemos, o algunas personas han caído en eso de hablar en lenguas y múltiples prácticas que la Biblia menciona eso, pero no se toma como una verdad, ¿no? Un pedazo de un rompecabezas no enseña la foto. Acerca de lo que usted dice, hermano Antonio, escuchen bien lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 14, verso 29. Dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y estamos hablando de profecía. La profecía es comunicar un mensaje de Dios, pero aún dice que debemos juzgar. Es decir, pero ven acá, ¿qué es esto? Porque no se peca con esto. Si nosotros estamos viendo algo y estamos dudosos y lo que estamos viendo viene de Dios y decimos, Señor, yo quiero entender esto bien, ¿creen ustedes que el Espíritu Santo no nos va a ayudar a entenderlo? Eso no es blasfemia contra el Espíritu Santo, ni eso es ofensivo contra Dios, porque es que yo necesito estar claro. Y eso es lo que dice aquí la Biblia, que cuando se profetiza, en este caso, se está comunicando un mensaje de Dios, que los demás busquen ver qué es lo que se está diciendo, qué es lo que se está señalando. Así que, hermanos, hay tantas cosas interesantes que nosotros necesitamos aclarar y todo está en la palabra. Todo está en la palabra, así que no necesitamos otra cosa y tristemente, pues, a veces las costumbres y las prácticas quieren sobreponerse sobre lo que dice la palabra de Dios y esto es completamente erróneo. No sé si hay alguna pregunta final, algún comentario. Ok, pues vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. La próxima semana vamos a continuar viendo este tema tan interesante y ya con la próxima semana terminamos sobre el asunto de hablar en lenguas.